Hola, buenos días, que Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la clase de refuerzo. Vale, vamos a esperar un momento mientras ingresa la mayoría. Buenos días, Carlos, que Dios lo bendiga. Hola, Marlon, ¿qué tal? Aquí ya listos para empezar la clase de refuerzo de este día. Vamos a empezar primero por pasar la asistencia de los que están ahí en el refuerzo ya. Pedirles que por favor tengan todo su nombre para poder verificar ahí, ¿verdad? Voy a empezar en este momento. Ariana, Pamela, Cardosa, Bexabe, Camila, Carlos García, Daniel Orellana, Yamaticas, Diego Soriano, Gabriela Portillo, Gaby Peñate, Indira Torres, Jade, Jaime Gutiérrez, Carlita, Catherine Machado, Katia Díaz, María José Cardosa, Marlon López, Michelle Hernández, Nicolo Osorio, Nicol Soto, Oswaldo, Rodrigo Avelano, Sequeira, Tamara Méndez, Suriel Enríquez. Va, en este momento vamos a empezar lo que es la clase, ¿verdad? Que tenemos una agenda bastante amplia este día. Tenemos que repasar los temas que se han visto en 4 semanas. Entonces, pedirles que estemos ahí atentos, ¿verdad? A la explicación que se vaya dando. Si hay consultas, usted las hace. Vamos a ir ahí dándoles el tiempo para que puedan consultar. Queda en este momento disponible lo que es el chat, ¿verdad? Para que usted pueda escribir ahí sus comentarios. Voy a empezar a compartir en este momento lo que es la pantalla. Los que acaban de entrar, sean bienvenidos, buenos días. Vamos a... Vamos a ver este día lo que es 4 temas relacionados con las clases anteriores. Esos temas tienen relación con lo que vamos a hacer en la tarde, que es el examen, ¿verdad? Que está programado desde la 1 hasta las 2. Tienen 60 minutos para poder resolver la prueba. Dentro de la prueba vienen opciones de teoría, ¿verdad? Son 10 numerales. Trae también ejercicios. Entonces, pedirles que las dudas que tengan las puedan hacer saber, ¿verdad? Y si todo va bien, pues vamos a ir avanzando, ¿verdad? Así es que el tema que nos toca este día, o que vamos a abordar este día, son para el examen de julio. Son 4 temas. He colocado las referencias, ¿verdad? Las páginas que tenemos que tomar en cuenta para poder repasar. Si en dado caso usted necesita algo más ahí, ¿verdad?
Vamos a trabajar lo que es fuerza magnética. Está en la página 90 a la 91. Fuentes de campo magnético, página 92 a la 93. Origen atómico del magnetismo, imanes, solo encontramos en la página 94 a la 98. Y por último tenemos lo que es la ley de Faraday y Lenz y la generación de corriente alterna. Eso se encuentra en la página 101 y 106, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el primer tema, que tiene que ver con fuerza magnética. Siempre es importante conocer un poco la definición, ¿verdad? O qué es lo que interviene en el tema. Entonces, para este caso, hablamos que una fuerza magnética es una fuerza producida por el movimiento de partículas cargadas. En este caso, conocidas como los electrones, ¿verdad? Lo que indican la estrecha relación que existe entre la electricidad y el magnetismo. La fuerza magnética tiene lugar entre los polos de un imán. Así es que siempre que se forman esas líneas, ¿verdad? Nos está indicando una fuerza magnética y en este caso vamos a analizar también la ecuación y algunas de las palabras claves que debemos de analizar cuando estamos resolviendo problemas. Entonces, y los valores que intervienen en la fuerza magnética, son las variables. Tenemos que para las ecuaciones, o para la ecuación en este caso, de fuerza magnética, tenemos lo que son 4 variables. Tomando en cuenta que la F me está indicando la fuerza magnética y va a estar expresada en unidades de newtons. La carga, que se representa con la letra Q, va a estar en unidades de columbios. La V, que es la velocidad, va a estar en unidades de metros sobre segundos. V, que es el campo o intensidad de campo magnético, tiene que estar en unidades de teslas. Y tenemos también un ángulo, ¿verdad? Que nos da lo que es la dirección en ese campo. Entonces, por acá he colocado algunos datos. De hecho, cuando usted resuelva sus problemas, o el problema que le toque hacer, siempre la sugerencia es extraer los datos. Por ejemplo, aquí he colocado algunos datos de un problema y si se da cuenta, el que me hace falta es la fuerza, ¿verdad? Pero todos los ejercicios siempre tenemos que aprender a sacar los datos y verificar las unidades que estén en el sistema que mencionaba anteriormente. Corroborando acá, tengo una cantidad de 0.008 teslas. Esa es la intensidad de campo. 4.8 por 10 a la menos 19 columbios. Esa es la carga. Tengo también una velocidad que es 1.8 por 10 a la menos, perdón, a la 6 metros sobre segundos. Esto me está indicando una velocidad. Y me está dando también lo que es un ángulo, en este caso es 90 grados. Y para eso vamos a tomar en cuenta las siguientes palabras. Por ejemplo, dentro de un problema que tenga que ver con fuerza magnética, van a existir las siguientes palabras. Por lo general siempre aparece así. En el problema va a hablar de un campo magnético. Sabemos que ese valor de campo magnético se va a referir a lo que es el valor de B. Si la velocidad, aquí me hacen una pregunta, si la velocidad tiene que estar en metros sobre segundos o solo segundos. Tiene que estar, así como en la primera parte me decía, tiene que estar en metros sobre segundos. Siempre que sea velocidad, metros sobre segundos. Porque si solo colocamos segundos, nos estamos refiriendo a un tiempo, ¿verdad? Entonces tiene que ser metros sobre segundos. Volviendo, decimos acá, si le aparece en el problema el campo magnético y le aparece un número, hace referencia a esta letra P mayúscula. Si dentro del problema habla de una carga positiva o una carga negativa, se refiere al valor de Q. Pero aquí he colocado dos nombres, ¿verdad? Importante que los analicemos. Algunas veces en los problemas no nos van a decir carga,
Solamente va a decir un electrón, un protón. Entonces, en este caso, hay que considerar la carga de un electrón, que es 1.6 por 10 a la menos 19 columbios, o la carga de un protón, que también es 1.6 por 10 a la menos 19 columbios. Entonces hay que considerar, porque a veces cuando ya no me aparece la palabra carga, entonces empezamos a dudar, ¿y aquí qué le voy a colocar si no aparece carga, verdad? Entonces, si no le aparece la palabra carga, tendría que aparecerle una palabra como, por ejemplo, electrón o protón. Eso va a indicar que ese es el valor de la carga que usted necesita ocupar. La velocidad nos va a indicar siempre en el problema la palabra velocidad y nos va a indicar también una dirección perpendicular. Cuando nos diga una dirección perpendicular, se refiere a un ángulo de 90 grados. Si no mencionara dirección perpendicular y, por ejemplo, dijera dirección horizontal, prácticamente la respuesta de la fuerza va a ser cero. Y le explico por qué. Seno de cero, si usted tiene su calculadora a la mano, lo puede corroborar, por favor. Seno de cero, y me dice que la respuesta que da de seno de cero es cero. Entonces, como si yo multiplico toda esta expresión por cero, prácticamente el valor de la fuerza sería cero. Por eso es que siempre el ángulo, cuando diga de manera perpendicular, se está haciendo referencia a un ángulo de 90 grados. Estoy hablando del caso de fuerza magnética, ¿verdad? ¿Sí? Sí, posteriormente le voy a estar enviando el video y la presentación, ¿verdad? De lo que estamos viendo en este momento. Entonces acá, ahora tenemos mucho cuidado, ¿verdad? Perpendicular, ¿verdad? Estamos hablando del tema de fuerza magnética. Entonces, considerando estos factores, ¿verdad? La definición que está plasmada en la fórmula es el producto de la carga eléctrica por la velocidad, por el campo, por un ángulo, ¿verdad? Un ángulo en este caso que está haciendo referencia a un ángulo de 90 grados. Entonces, si este ángulo, ya dijimos, en el problema me dijera dirección horizontal, prácticamente la respuesta de la fuerza sería cero. Entonces, hay que considerar estos términos dentro de un problema para que le sea más fácil poder encontrar lo que son los valores de las variables, ¿sí? Usted siempre de manera ordenada, no me va a mandar la respuesta, solo va a tener la respuesta para poder seleccionar la opción correcta. El proceso usted no me lo va a enviar, ¿verdad? Solamente es para que usted corrobore la respuesta que va a seleccionar. ¿Preguntas en este momento sobre esto de fuerza magnética? Vamos a ver. Bueno, muy bien. Sigamos entonces avanzando. Dígame, Daniela Orellana, que me está levantando la mano. La unidad de la fuerza magnética son los newtons. Igual que en la fuerza, ¿verdad? Cuando hablamos de fuerzas, siempre el valor de fuerza siempre va a estar expresado en unidades de newtons. O sea que a la hora de marcar su respuesta, ¿verdad? Tiene que marcar donde diga unidades de newtons. Porque puede ser la misma respuesta, pero le dé unidades de teslas o unidades de Weber, ¿verdad? Pero las unidades siempre de la fuerza tienen que estar en newton, la N mayúscula. Así tendría que ser, ¿verdad? Esa es para la pregunta que nos estaban haciendo ahí. ¿En qué unidades se expresa la fuerza magnética? La fuerza magnética se expresa en newtons. Bueno, vamos a seguir entonces. En el caso del siguiente tema, que son fuentes de campo magnético, pues ya como el tema lo dice, son algunos términos que se emplean a algunas fuentes, ¿verdad? Que se han ido generando con el tiempo. Por ejemplo, tenemos ahí lo que es en la navegación marítima,
fue la primera aplicación práctica que la constituyó un imán. En este caso sabemos que dentro de la navegación no hay forma de irnos orientando, ¿verdad? Sino que dentro del océano, pues prácticamente tenemos que ir bajo un rumbo. En este caso, nos lo da lo que es la dirección de las brújulas. Entonces, esa fue la primera aplicación que se le pudo atribuir a lo que eran las fuentes de campo magnético. Otra de las cosas importantes de las fuentes de campo magnético es el magnetismo terrestre, que es importante para la biología. Y eso ya lo hemos visto o lo hemos platicado, que algunas aves migratorias tienen la capacidad, ¿verdad?, de detectar la intensidad y la dirección de campo en el caso del campo terrestre. Esto se debe a que absorben, ¿verdad?, por una parte que se le llaman fotones. Ellos tienen parte en su cráneo de lo que es un material como magnetita, y eso les ayuda a orientarse, así como hacían en la navegación marítima, ¿verdad? Entonces estas aves eh, hacen ese proceso. Entonces por eso es que el magnetismo terrestre es importante en la biología. Otra de las partes importantes también que se dio en las fuentes de campo magnético fue el experimento de Oster. Aquí he colocado una imagen donde está una fuente o un generador de corriente y hay unos conductores, ¿verdad? Unos hilos conductores que cuando se activa el interruptor, esta agujita de la brújula se coloca de manera perpendicular al cable. Entonces, eso pueden estar alineados, ¿verdad? Pero a lo más activo el paso de corriente, en ese momento la brújula se pone orientada de manera perpendicular, ¿sí? Entonces, ese es un experimento que en ese momento él planteaba. Usted lo puede encontrar en la página 92. Ahí aparece la explicación, ¿verdad?, de cómo se da ese proceso. Y aparte de eso, tenemos también lo que es el campo creado o magnetismo creado por un conductor rectilíneo. Tengo esta imagen de acá, de que ustedes se fijan, se están formando circunferencias, ¿verdad? Este es un cable que está atravesado, una lámina, y imagínense que sobre esa lámina le hemos echado limadura de hierro, pero al activar sobre este conductor la corriente, lo que se hace es que se empiezan a formar circunferencias, ¿verdad?, alrededor de eso. Eso se debe, aquí nos lo ha dicho por acá, que en este caso las líneas de fuerza del campo magnético son circunferencias concéntricas y perpendiculares al conductor. O sea que esto, el conductor y el plano que estamos observando aquí están de manera perpendicular, o sea, están formando un ángulo de 90 grados. Y todas esas líneas de fuerza que se están generando van a ser círculos concéntricos. Eso es prácticamente el hacer pasar corriente por ese conductor. Otra de las cosas que he colocado por acá es un embobinado, ¿verdad? Esta imagen que estoy viendo aquí, estoy señalando, esta parte de enrollado que se le hace, normalmente decimos enrollamos el alambre, eso se le llama espiras. Entonces, a medida que yo le doy vueltas a un conductor en un núcleo, esas espiras van a generar lo que es una bobina o también llamado solenoide. En este solenoide lo que se hace es que prácticamente están las líneas de campo magnético atravesándolo, ¿verdad?, por el núcleo, porque lo que se está formando prácticamente es, si lo vemos de este punto de vista, es un electroimán. Entonces, al activar corriente, lo que se va a hacer es que se convierte en un imán artificial, ¿verdad? Y en ese momento vemos que se forman lo que son estas curvaturas, que son líneas de campo que empiezan a salir por un extremo y entran al otro. O sea, por un polo y entran a otro. Entonces, esa parte también es importante tomarla en cuenta. Igual que las ecuaciones que están acompañando este tema. Ajá, exacto. Aquí me están haciendo una referencia, ¿verdad? Me dicen, eso puede ser lo que está dentro de las bombillas. Exacto. Ese espiral. De hecho,
creo que son las bombillas antiguas, ¿verdad? Las que tenían eso, porque hoy, con la nueva generación de focos que se ha venido dando, ya casi todos los focos son LED o son focos ahorrativos, que no tienen nada de espiral, ¿verdad? Pero sí, algunos de los focos traen lo que es una resistencia en forma de espiral y es lo que se pone incandescente, ¿verdad? Cuando pasa la corriente, eso es lo que ilumina. Entonces, ese es un enrolladito, ¿verdad? Fíjense que los teléfonos celulares traen lo que es un cargador, ¿verdad? Ese cargador, si algunas veces se ha arruinado, ¿verdad? Es porque tal vez el embobinado se quemó, se arruinó. Entonces yo una vez desarmé uno y pude observar que dentro de eso hay un montón de hilitos, un hilo de, de cobre muy fino, ¿verdad? Que va enrollado. Entonces es embobinado y lo que había pasado es que se había cortado ese hilito. Entonces ya no producía lo que era esa transformación. Ahí es otro término, ¿verdad? Que ocupamos, que es la transformación de la corriente. Pero igual, sí existen muchos bobinados, por ejemplo, en los vehículos hay una parte que se llama el alternador, que pues, es alambre de cobre que está enrollado. Eso es para generar lo que es ese tipo de corriente alterna dentro del vehículo. Entonces, eso es lo que me preguntan si lo pude arreglar. No, Diana, y sí, fallé, ¿verdad? Sí lo desarmé y no lo pude arreglar porque ya prácticamente era volver a hacer el embobinado, es lo que me decía alguien que sabía de eso. Y un ingeniero me decía, no, es que cuando se arruina eso, me decía, hay que volver a embobinar todo y volver a sacar los cablecitos, ¿verdad? No solamente de unir y ya está, sino que era un proceso. Entonces, eso se refiere a una bobina o un solenoide. Eso usted eh, va a saber que es un alambre enrollado en forma de hélice. Cuando decimos en forma de hélice es porque damos la vuelta, ¿verdad? Esas vueltas que estamos generando alrededor de un núcleo. Eso es lo que vamos a decir de fuentes de campo magnético. Ahora veamos algo importante también. Para ese tema también hay ecuaciones que tenemos de considerar. Yo se las he colocado por acá ordenaditas, ya despejadas para que solamente se vayan a utilizar. De hecho, algunas de ellas usted las va a utilizar en el examen, ¿verdad? Así que se las estoy dando ya despejadas para que usted solamente las vaya a aplicar por el tiempo que tiene. Vamos a analizarlas detalladamente y mencionar cuándo las va a utilizar. Tengo dos bloques. En el primer bloque tengo campos magnéticos creados por un conductor rectilíneo, ¿sí? Y en el segundo bloque tengo campo magnético creado por una bobina. O sea que el primero no es una bobina, pero el segundo sí se refiere a lo que es una bobina. Vaya, imagínense el primer caso, campo magnético creado por un conductor rectilíneo. Es prácticamente cuando el conductor atraviesa el plano, que era la figura que mirábamos anteriormente, y se generaban círculos concéntricos. Entonces acá tenemos las tres ecuaciones despejadas. Ve que sería la ecuación original que nos dan, que hace referencia a lo que es la intensidad de campo. Esta letra griega que es mu sub 0, aquí abajo he colocado la definición, es la permeabilidad magnética del vacío y equivale a 4 pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre área, ¿verdad? En este caso, debemos de considerar esa expresión a la hora de trabajar. Perdón, área no, amperios era ahí. Entonces, veamos por acá. Tenemos la primera ecuación. Tenemos que multiplicar ese valor de la permeabilidad por la corriente. La corriente está en amperios. El valor de 2pi por el valor de R, que en este caso R va a estar representando lo que es la distancia, ¿verdad? Que va a estar en unidades de metros, va a ser una longitud en metros. Si aparece en centímetros, la sugerencia es páselo a metros, no lo vaya a dejar así. En la segunda ecuación es cuando ya
Prácticamente lo que conozco es el campo magnético, conozco el radio, la distancia, pero no conozco la corriente. Entonces ahí tengo que aplicar esta ecuación, que sería la multiplicación de 2pi r por el valor del campo. Siempre sigo dando la referencia, ¿verdad? Si R está en valor de centímetros, páselo a metro. Y la permeabilidad. Por lo general, la permeabilidad tiene 4pi. 4pi por 10 a la menos 7. Y como existe un valor de 2pi, para no meterse en problemas, como hay una multiplicación y hay división, prácticamente el valor de pi se simplifica. Podemos decir otras palabras, se quita, ¿verdad? Se eliminó porque pi entre pi me da 1. Así es que se simplificó. Así va a poder trabajar más fácil lo que es encontrando la corriente. El caso fuera encontrar ahora la longitud, el radio, nos tocaría encontrar aplicando esta ecuación. Prácticamente lo que vamos a hacer es que mu o la permeabilidad se va a multiplicar por la corriente y se va a dividir entre 2pi por el campo. Nuevamente explico, simplificamos, ¿verdad?, los valores de pi. Ahora vamos al segundo bloque. En este caso, cuando hablamos de un campo creado por una bobina, en la ecuación veamos la diferencia que existe entre la primera ecuación y la segunda ecuación. La diferencia es que aquí ya no existe el valor de pi, porque estamos hablando de una bobina. Entonces, aquí sí tenemos que tener cuidado de que el valor de la permeabilidad va a seguir manteniendo lo que es el valor de pi. Por acá existe un arreglo que se hace, es otro tipo de, parecido para encontrar campo magnético, es esta ecuación. Esa usted la puede ver en la página 93. Y es mu, que sigue siendo la permeabilidad, por la corriente, por n, ¿verdad? N nos va a indicar prácticamente un valor de número de vueltas entre la longitud. Por eso es que hay un problema que a usted le van a preguntar. Encuentre el número de vueltas. Entonces, ¿qué ecuación va a utilizar usted? Sería esta ecuación, ¿sí? Número de vueltas. ¿Qué es lo que va a necesitar para hacer el número de vueltas? Ah, bueno, necesita el campo magnético, necesita la longitud, la permeabilidad que ya se la dan, eso ya está establecido, y le van a indicar el valor de la corriente. ¿Sí? Entonces, estas ecuaciones ya están despejadas solamente para ser utilizadas. Así que yo les recomiendo que cuando ya tenga su presentación o si ve nuevamente el video, considere la verdad tenerlas ahí a la mano a la hora de resolver los ejercicios, porque ahí le va a aparecer para poder dar la respuesta correcta. No sé si hay alguna pregunta sobre esto, me lo puedan indicar. Vale. Gracias, vamos a continuar entonces. Vamos ahora a la parte de lo que es el siguiente tema. Origen atómico del magnetismo. Ahí aparecen también los imanes. Hay que considerar aquí algunos aspectos que veíamos ya en esa clase. Es acerca del electrón. Como hablamos del origen atómico, ¿verdad? Sabemos que hay partículas, en este caso subatómicas. Tenemos el caso del electrón y el protón. Es una de las partículas atómicas que posee movimiento. Son las responsables del fenómeno eléctrico y magnético. Si recordamos un poco, primer año de bachillerato, se hablaba acerca de electrones de valencia. Se hablaba de que en la última capa, que se conoce como capa de valencia de un átomo, esos electrones están girando. Bueno, todos están en movimiento, ¿verdad? Pero esos electrones tienen una característica especial. Y esos que están en la última capa tienen la capacidad de transferirse o incluso de absorber a otros electrones y así quedar cargado de manera positiva o de manera negativa. Entonces por ahí empieza lo que es el origen atómico del magnetismo y aparecen algunos momentos magnéticos que ahí vamos a considerar
la fuerza de que los imanes ejercen sobre una corriente, ¿verdad? La susceptibilidad magnética, que son grados de magnetización de los materiales por acción de campos magnéticos. Sabemos que no todos los materiales tienen la capacidad de atraer con mucha fuerza objetos. Entonces ahí va a haber una susceptibilidad magnética, va a haber un grado de magnetización, a veces van a ser fuertes, a veces van a ser débiles. Es importante también tomar en cuenta el punto de Curie. Y aquí, ¿por qué lo vamos a tomar en cuenta? Porque es un valor de temperatura en el cual algunos objetos metálicos pierden su magnetismo al aplicarle calor, ¿verdad? Hay una temperatura. Entonces, ahí vamos a considerar que en ese momento, pues, carecen de esa propiedad de magnetismo. Por aquí tengo lo que es una imagen, hay una estructura atómica, ¿verdad? En ese material hay una orientación de los espines que se refiere a las líneas que están saliendo del imán, y esa magnitud de espines magnéticos sucede que cuando yo le aplico calor, que han puesto lo que es un imán pegado a una tabla, una velita, y hay un hilo, ¿verdad? Que está calentándose, y cuando empieza a calentarse lo que hace es que esa parte metálica se despega. Al perder, ahora nuevamente, al perder el calor, ¿verdad? Esta va a volver a pegarse nuevamente, pero sí, ¿qué sucede? Hay que tomar en cuenta esta parte. Los materiales ferromagnéticos, al absorber la temperatura de Curie, se transforman en paramagnéticos. En aquella ocasión decíamos que los paramagnéticos son aquellos en los cuales sus espines o carecen de esa forma de orientarse, ¿verdad? Eso usted lo puede corroborar también en la página 95. Ahí puede corroborar parte de las propiedades, cómo es que se comportan estos paramagnéticos, que solamente van a actuar si un campo magnético es bastante fuerte. Se van a tratar de alinear, pero lo contrario, en estados o condiciones naturales, no se ordenan, no se alinean, ¿verdad? Entonces, en cambio, cuando son ferromagnéticos, aunque estén en condiciones naturales, siempre están alineados. Y cuando se le acerca un campo magnético, rápidamente buscan acercarse a ese campo. Entonces, consideremos mucho eso de los materiales. Cuando un material de hierro yo le aplico calor y alcanza la temperatura de Curie, entonces se va a transformar en un material que carece ya de esa propiedad, de ser atraído por un imán. Y llegamos a lo que es la ley de Faraday, ley de Lenz y generación de corriente alterna. En el caso de la ley de Lenz, tengo tres valores o tres principios que en la clase pasada los mencionaba. Para la producción de corriente eléctrica se requiere de energía. En este caso, un tipo de energía cinética, energía de movimiento. Tiene que estar un movimiento a cierta velocidad, ¿verdad? Para que se genere o se produzca lo que es la corriente eléctrica. Una vez, es el siguiente, una vez la inducción de la corriente eléctrica, esta se mantendrá aunque el trabajo sea nulo. Ahí tenemos que tener en cuenta que para generar un trabajo se requiere aplicar una fuerza a una distancia, ¿verdad? Entonces, en ese momento que estamos haciendo un movimiento oscilatorio, prácticamente el trabajo se está anulando, por eso mencioné un trabajo sea nulo. Pero la corriente siempre se va a estar induciendo. Y la otra cosa es, cuando mayor sea la fuerza de resistencia entre el imán y la bobina, mayor será la corriente inducida. Va a haber un aumento, ¿verdad? De corriente inducida. Solamente cuando la fuerza de la resistencia entre el imán y la bobina sea mayor. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta para la parte de lo que es la ley de Lenz. También tomemos en cuenta lo que es la ley de Faraday, ¿verdad? Ahí viene un poco quién era Faraday. Este señor, pues, hizo el experimento de introducir un imán en una bobina o una espira, y ese galvanómetro tendía a modificar la aguja, ¿verdad? Cuando introducía positivo, cuando lo sacaba era negativo. Y ese movimiento, si lo dejaba de hacer, pues la aguja se quedaba en reposo. Eso era lo que estábamos diciendo, que estaba hablando de la generación de corriente inducida.
Entonces, de esa manera es como se produce corriente a partir de los imanes. De hecho, ya sabían en aquel tiempo de que se podía construir lo que era imanes a través de la corriente. Entonces, él hizo el proceso inverso y logró comprobar, ¿verdad?, que se daba ese proceso. Eso era en cuanto a la ley de Faraday. Considerando también que una de las aplicaciones más importantes sobre el experimento de Faraday la constituyen los generadores. Un generador es aquel que tiene la capacidad de, a través de diferentes tipos de energía, ¿verdad? Puede ser la energía cinética y la energía potencial que me genera la energía mecánica. Entonces, a través de la energía mecánica se empieza a generar lo que es corriente, ¿verdad? Esta corriente que se llama corriente alterna. Por eso es que los dínamos, los alternadores de los vehículos, son generadores de corrientes. Entonces, esa es una de las aplicaciones más importantes que se le puede atribuir al experimento de Faraday. Hasta la actualidad, en la clase pasada yo les mostraba una turbina que salía de un lugar donde se producía corriente, ¿verdad? A través del agua. El flujo de agua hacía que las turbinas se movieran y esas prácticamente era un gran generador de corriente eléctrica. Ahora, iba a suceder algo, ¿verdad? Que al dejar de pasar el agua por esas turbinas, pues iba a dejar de producirse la corriente, ¿verdad? Entonces, pero mientras tanto existe lo que es la generación, ese movimiento, porque hay un embobinado, hay un magnetismo, todo eso tiene que ver con lo que es la generación de corriente alterna. También se mencionan algunos de los valores que, que ustedes los han estado observando o han estado mencionando en las clases, que son los tipos de corriente. Cuando hablamos de corriente continua y corriente alterna. La continua, pues vemos que viaja en un solo sentido, en cambio la alterna tiene esa oscilación o esa variación de onda, ¿verdad? Entonces hay que considerar esos valores. Vaya, llegamos hasta acá, que sería el cuarto tema. Quisiera saber si hay consultas para poder ayudarles. Igual, ¿verdad? Decirles que en la hora del examen, ustedes si hay dudas en cuanto al enunciado, no a la respuesta, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta correcta? Sino que en cuanto al enunciado, que tal vez no le haya por dónde, ¿verdad? Puede escribirme para poderle ir auxiliando. Aclaro, no es para dar respuestas, sino que solamente es para aclarar algo del enunciado del problema, ¿verdad? Sabemos que a veces tenemos cierta duda, no sé si esto es así o el mister se equivocó, entonces puede consultar, yo voy a estar aclarando eso y en este momento quedamos para ver las inquietudes que usted tenga, ¿verdad? En cuanto a los temas. El examen empieza a la 1 y termina a las 2. Ese es el tiempo que se le ha dado para el examen. Así que a lo más empiece el examen, solo una vez se puede hacer. Sí, entonces, ejercicios vienen, hijos. Ahí vienen ejercicios, ¿sí? Ahí, como les dije, ahí coloqué las fórmulas. Trate de tenerlas a la mano y esperemos en Dios que todo vaya bien. Acuérdense siempre encomendarse a Dios antes de hacer una prueba, porque es el que nos va a dar la sabiduría, ¿verdad? Así es que hay que revisar, porque ya no me recuerdo, pero sí me acuerdo que toda esta parte que hemos visto las 4 semanas están incluidas en el examen, ¿verdad? Así es que, como les digo, cualquier duda en cuanto al enunciado, me lo hacen saber. Yo voy a estar monitoreando la prueba en ese momento. Bueno, chicos, gracias. Si hay dudas, me dicen. Si se nos acaba el tiempo, volvemos a ingresar. O si hay dudas. Bueno, chicos, entonces en un momento voy a compartir la presentación y lo que es el enlace de la clase. Que Dios me los bendiga y gracias por haber asistido, ¿verdad?, a la clase de refuerzo. Bendiciones para sus familias, chicos.